Muy buenas a todos, sean todos bienvenidos a nuestra primer clase online de matemática a partir de estas videoclases que vamos a estar realizando en esta plataforma. Lo que estamos acompañando para este video, de fondo estamos viendo fractales, una rama muy interesante y divertida también de la matemática, y la idea es poder a partir de estas clases ir continuando donde nos habíamos quedado la última vez. Recordemos que teníamos una actividad que lamentablemente no puedo corroborar quiénes la hicieron y quiénes no, dadas las condiciones, pero sí podemos recordarla. La pregunta era, ¿qué es un número primo? ¿Sí? Y lo que vamos a hacer precisamente en la clase de hoy es averiguar qué es un número primo, para qué lo necesitamos, ¿sí? Y cómo descomponer un número cualquiera en productos de números primos. Así que saca tu carpeta de matemática, poné la fecha de hoy que figura en la descripción de este video y arranquemos. Bueno chicos, arrancamos la clase de la siguiente manera, con la siguiente situación. Supongamos estamos en un auditorio. Sí, un auditorio de esos que se usan para hacer charlas, conferencias y demás cosas. Ahora, la idea es que nosotros tenemos que distribuir estas sillas de manera tal que su distribución sea uniforme. ¿A qué me refiero con distribución uniforme? A que si en una fila hay cierta cantidad de sillas, todas las filas tengan la misma cantidad de sillas. Si en una fila hay 8 sillas, que todas las filas tengan 8 sillas. Que si en una fila hay 12 sillas, que todas las filas tengan 12 sillas. Bien, entonces empecemos. Vamos a trabajar. En este caso tenemos 48 sillas. En este auditorio contamos con 48 sillas. Las vamos a empezar a distribuir y ver de cuántas maneras las podemos agrupar. Podemos hacer 6 filas con 8 sillas cada fila. También las podemos agrupar en 4 filas con 12 sillas cada fila. También en 8 filas con 6 sillas cada fila, y también las podemos agrupar en 3 filas con 16 sillas cada fila. O sea, podemos armar muchas maneras, y no solamente las que te conté, sino que también se pueden armar de otras maneras más. Ahora bien, esto es todo muy lindo, todo muy organizable, o sea, se puede trabajar de muchas maneras con 48 sillas. Pero supongamos que en el auditorio un día se rompe una silla. Se rompió una silla y ya no son más 48 las sillas que cuenta el auditorio, sino que pasan a ser 47 sillas. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? ¿Podemos seguir trabajando de la misma manera que estábamos trabajando? O sea, ordenar las sillas de manera tal de que su distribución sea uniforme, ¿o tenemos que ir por otro lado? Bien, entonces te invito a que puedas darle pausa a este video y pensar un rato sobre la situación que te estoy planteando, y enseguida continuamos desarrollando el tema de números primos. Bueno chicos, continuamos, pero antes de decir qué pasaría si se nos rompe una silla de las 48 que teníamos en el auditorio, vamos a ver primero por qué el 48 es un número tan especial. ¿Por qué el 48 lo puedo distribuir de distintas maneras en el auditorio? Bien, tenemos que el 48 es un número que se puede expresar como producto de otros dos. En este caso, 6 y 8. ¿Sí? 6 por 8 me da 48. A su vez, también estos números se pueden expresar, tanto el 6 como el 8, como producto de otros números. El 6 como 2 por 3 y el 8 como 2 por 2 por 2. Entonces, a partir de acá, yo puedo entender al 48 como el producto que hay entre 2 por 2 por 2 por 2 por 3. Pero acá me detengo un ratito para hacer una pregunta. Tanto estos números que nos han quedado, el 2 por 2 por 2 por 2 por 3, ¿se pueden seguir representando como producto de otros dos números? No. El 2 o el 3 no los podemos representar como producto de otros números más. O sea, yo no puedo decir esto por esto me da 3. Salvo que yo diga 1 por 3, pero ya no tiene sentido, no tiene sentido distribuirla de esa manera. Entonces, como tanto el 2 como el 3 no son números que se puedan seguir dividiendo o que puedan ser representados como producto de dos números, a estos números se les llaman números primos. Entonces, en la carpeta vamos a escribir la definición, ponemos números primos, 2 puntos,
¿sí? Un número primo es aquel número, ¿sí?, que únicamente se puede dividir por sí mismo y por 1. Entonces, una vez entendida la definición de número primo, vamos a seguir trabajando. En este caso, el 48 no es un número primo, sino que es un número compuesto. ¿Por qué? Porque este número está compuesto por el producto de números primos, en este caso por 2, 2 por 2 por 2 por 2 por 3. Y de esta manera el 48 se representa de esta forma y es la única manera en la que se puede representar al 48 como producto de números primos. Ahora vamos a continuar trabajando con números primos, pero primero vamos a ver cómo me doy cuenta cuáles son los primeros números primos y cómo descomponerlos en producto de números primos. Bueno, y continuamos trabajando de la siguiente manera. Vamos a ver, a partir de un método muy sencillo, cuáles son los primeros números primos, ¿sí? Hace muchos siglos, una persona llamada Eratóstenes creó un método que nos va a servir precisamente para hallar de manera fácil y sencilla los primeros números primos. Vamos a ir viendo y vamos a ir trabajando a partir de la siguiente tabla. A esto se le llama criba de Eratóstenes, que son los números que van del 1 al 100, ¿sí? Y lo que vamos a ir haciendo es ir tachando aquellos números que no nos interesen, ¿sí? Aquellos números no primos compuestos. Bien, vamos a empezar. El 1 se tacha porque no se lo considera un número primo. A partir de acá vamos a empezar a trabajar con el 2. El número 2 es el siguiente número y este número lo que tenemos que hacer es buscar todos los números que sean múltiplos de 2 mayores a 2 y los vamos a ir tachando, los vamos a ir sacando de nuestro listado de la siguiente manera: tanto el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y así sucesivamente se van a ir tachando de esta lista, por lo cual ahora tenemos menos números, ¿sí? ¿Y cómo vamos a seguir tachando números de esta criba, de esta tabla? Bien, así como trabajamos con el 2 y empezamos a eliminar todos los múltiplos mayores a 2, lo mismo lo vamos a hacer para con el 3. Entonces agarramos el 3, vamos a buscar todos los múltiplos mayores a 3 y los vamos a ir tachando. O sea que el 6, el 9, el 12, el 15, el 18, el 21, el 24, 27, 30, 33, 36, 39 y así sucesivamente van a ir siendo eliminados. Fíjense, de la siguiente manera en la tabla vamos eliminando todos los números que sean múltiplos de 3. Una vez esto, después del 3, ¿qué número sigue? El 4, sí. Pero ¿qué pasa? El 4 ya fue eliminado por ser múltiplo de 2. Recuerden que para hallar el 4 podemos hacer 2 por 2, ¿sí? O sea, el 4 efectivamente no es primo porque se puede dividir por otro número, ¿sí? Recuerden, como habíamos dicho en un comienzo, un número primo es aquel que se puede dividir por sí mismo y por 1. El 4 se puede dividir por sí mismo y por 1, ¿sí? Como todos los números. 4 dividido 4 me da 1 y 4 dividido 1 me da 4, ¿sí? Pero además de tener esas divisiones, de que se pueda dividir por aquellos números, además se puede dividir por 2 y ya rompe con la estrategia de lo que es, rompe con la definición de lo que es un número primo. Entonces, a partir de este momento, vamos a saltearnos el 4 porque no es un número primo, sino es una composición de otros números, ¿sí?, que son primos. Vamos a pasar al 5. Lo mismo vamos a hacer con el 5. Vamos a buscar todos los múltiplos mayores a 5 y los vamos a ir tachando. Recuerden, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 y así sucesivamente, ¿sí? Como lo que estamos empezando a ver ahora en pantalla. Se van eliminando todos los números que sean múltiplos de 5. Y a partir de este momento, ¿sí?, tendríamos que seguir con el 6, ¿no? Después del 5 sigue el 6, pero como lo dije anteriormente para con el 4, ha sido eliminado, ¿sí? El 6 fue eliminado también porque por ser una composición de los números primos. Fíjense que el 6 es lo mismo que hacer 2 por 3, ¿sí? Entonces el 6 efectivamente no es primo. Bien. Después del 6 sigue el 7. Lo mismo vamos a hacer. Vamos a agarrar el 7 y vamos a buscar todos los múltiplos mayores a 7 y vamos a
eliminarlos, ¿sí? Además del 7, ¿no? El 7 no, el 14, el 21, el 28, el 35, el 42, el 49, el 5, y así sucesivamente. Vamos a ir eliminando todos los múltiplos de 7. Ahora, veamos acá en el mapa, podemos ver que está el 49. Entonces, obviamente, ese 49 va a tener que ser eliminado como todos los otros números mayores. Ahí vemos como el 49 efectivamente se eliminó. Y así con los otros números. O sea, el 8, el 9 y el 10 no los voy a usar porque obviamente ya fueron eliminados precisamente porque no son números primos, ¿sí? Sino que tanto el 8 como el 9 o como el 10 se pueden escribir como composición de otros números primos. El 8 se puede escribir como 2 por 2 por 2, el 9 se puede escribir como 3 por 3 y el 10 se puede escribir como 2 por 5. Fíjense cómo esos números se pueden escribir como una composición, como producto de otros números primos. En cambio, fíjense que sigue después del 10, el 11. El 11 no se puede escribir de otra forma, ¿se entiende? Yo no puedo decir, no sé, 2 por tanto me da 11 o 3 por tanto me da 11, no se puede, ¿sí? El 11 únicamente es divisible por sí mismo y por 1. No hay otra chance, no hay otra opción, ¿sí? Y de la misma manera vamos creando y vamos eliminando absolutamente todos los números que tengan ese tipo de mecanismo. Fíjense con qué números nos quedamos, cuáles son los números sobrevivientes a toda esta etapa de tachaduras que estuvimos haciendo. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 que está tapado por mí, 17, 19, 23, 29, 31, 37 y así sucesivamente. Todos esos números son números primos. ¿Por qué? Porque únicamente se pueden dividir por sí mismos y por 1. Y absolutamente nada más. Nosotros, en lo que es este curso, lo que vamos a ir haciendo es agarrar precisamente los primeros números primos, ¿sí? Los primeros 5, 6 o 7 números primos, no creo que utilicemos todos, pero nos vamos a quedar con los primeros números primos. Una de las preguntas que me pueden llegar a hacer es: ¿esos son los únicos números primos? ¿No hay más? No. Estos no son los únicos números primos. Los números primos son infinitos. En este caso es esta cantidad de números primos porque hicimos un cuadrito del 1 al 100. ¿Sí? Digamos que estos son los números primos que hay entre el 1 y el 100. Pero si ampliásemos nuestro cuadro, nuestro mapa del 1 al 1000, encontraríamos más números primos. Y así, si extendemos el mapa o el recuadro o la tabla o la criba de Eratóstenes hacia el infinito. De esta manera, ¿sí?, vamos a pasar esta primera etapa en donde aprendemos cuáles son los números primos y cuáles vamos a usar en esta cursada. Bueno, chicos, creo que a estas alturas quedó más que claro que en el problema inicial que teníamos 47 sillas, el número 47 es un número primo. Así que es imposible de distribuir las sillas de ese auditorio de distintas maneras, salvo de hacer una sola fila, única fila con 47 sillas, cosa que es nada práctico. Entonces, de esta manera vamos a finalizar lo que es el marco teórico de lo que vimos de números primos. Al tener en cuenta esta situación y saber cuáles son los números primos y cuáles son los primeros números primos, que son los que más nos interesa porque es lo que vamos a trabajar en este curso, la idea es empezar a practicar y empezar a entender qué es descomponer un número en productos de números primos y empezar a hacer actividades sobre ellos. A ver. Bueno, ahora vamos a seguir trabajando desde acá, de lo que sería nuestro pizarrón. Vamos a escribir en la carpeta descomponer el siguiente número como producto de números primos, ¿sí? La letra está un poco desprolija porque obviamente es un poquito complicado escribir. Con esto tal vez cuando pase el tiempo ya le voy a ir agarrando la mano. Pero bueno, vamos a trabajar y vamos a descomponer el 12. ¿Cómo se descompone? Bien, vamos a escribir, vamos a trazar, mejor dicho, una recta, ¿sí?, ahí al ladito del 12, y vamos a empezar a dividir el 12 con ayuda de mis números primos. Acá yo los escribí acá al costado. Mis números primos son 2, 3, 5, 7, 11 y así sucesivamente, ¿sí? Vamos a empezar a probar. Mi recomendación es que arranquemos siempre por el número más chico y si no se puede dividir, vamos por el número más grande hasta que podamos dividir el número y lo podamos seguir dividiendo hasta más no poder. El 12 se puede dividir por 2, ¿sí? Entonces voy a poner el 2 acá al lado y abajo del 12 el resultado, o sea, 12 dividido 2, 6.
¿El 6 se puede dividir por alguno de estos números primos? Vamos a probar con el más chico, en este caso con el 2. 6 dividido 2 se puede, me da 3. Bien, ahora vamos a seguir dividiendo por números primos. Pero este 3 ya no se puede dividir por 2. No, vamos a tener que dividirlo por 3. Entonces 3 dividido 3 me da 1. Y acá cierro la cuenta. Entonces, el 12 se puede escribir como 2 por 2 por 3. Bien, que en otras palabras, el 12 se puede escribir como 2 al cuadrado por 3. ¿Por qué por 2 al cuadrado por 3? Bien, vamos a ver. Recordemos que acá tenemos dos factores iguales, que ambos son factores de 2. Entonces, como se repiten, yo puedo, ¿sí?, agruparlos directamente en un solo exponente con el número 2. ¿Sí? O, en otras palabras, para recordar un poquito algunas de las propiedades de la potencia, nosotros decíamos que todos los números tenían un exponente 1, que no se ve, pero está. Que al multiplicarlos entre sí, sumamos 1 y 1 me da 2. Por eso el exponente da 2. Vamos a ver un ejemplo más, a ver si queda claro cómo descomponer números en producto de factores primos. Bueno, ahora vamos a probar con otro número, ¿sí?, un número diferente al 12, y vamos con 200. A ver qué pasa. Primero, como dijimos, como hicimos en el anterior, vamos a agarrar el 200 y lo vamos a dividir por los números primos. ¿El 200 se puede dividir por 2? Sí, me da 100. El 100 se puede volver a dividir por 2, me da 50. ¿El 50 se puede dividir por 2? Sí, también se puede dividir por 5, pero vamos a tratar de hacerlo en orden. Vamos a empezar a dividirlo por 2, ¿sí? Me da 25. 50 dividido 2, 25. ¿El 25 se puede dividir por 2? No. ¿Se puede dividir por 3? Tampoco. ¿Se puede dividir por 5? Sí. Porque el 25 es un número terminado en 5 y todos los números terminados en 5 o 0 son divisibles por 5. Entonces vamos a dividir el 25 con el 5 y me da 5. El 5 efectivamente también se puede dividir por 5 y el resultado es 1. Y acá cierro mi cuenta. Entonces 200 va a ser igual a 2 por 2 por 2 por 5 por 5. ¿Sí? O de otra manera, también puedo llamar al 200 como 2 al cubo por 5 al cuadrado. ¿Por qué al cubo? Recordemos, al cubo porque hay 3 factores de 2. ¿Y por qué el 5 al cuadrado? Porque solamente hay 2 factores de 5. ¿Se entiende? De esta manera es como nosotros tenemos que descomponer un número, ¿sí?, y este número representarlo como producto de números primos. Bueno, chicos, y con esto vamos como cerrando la clase. La idea es que ustedes mismos puedan descomponer los siguientes números. Es la tarea para la casa, así que escriben tarea, descomponer los siguientes números, y acá está el listadito de 10 números para que puedan descomponer de la misma manera con la que venimos trabajando anteriormente. Que lo puedan hacer y que yo, con el feedback que tengamos, con ida y vuelta de que ustedes me entregan las actividades que hacen y yo doy las devoluciones, podamos dejar bien en claro este tema, porque cuando nos metamos al siguiente tema vamos a necesitar que esto esté muy pero muy bien aprendido y asimilado. Así que nos queda esta tarea de estos 10 numeritos para poder realizar las actividades, y para aquellas personas que se animen a un poquito más y que estén en condiciones o creen estar en condiciones de ir a un nivel un poquito más alto, les dejo un numerito más, que es el que está acá abajo, que es 1.387.386.000. A ver si alguno se anima. Si alguno se anima y lo quiere hacer, buenísimo, bienvenido sea. El último ejercicio no es obligatorio, pero sí los primeros 10 para ver si se entendió o no se entendió en tema. Así que hasta acá la clase de hoy. Bueno, chicos, hasta acá la primer clase de matemática, ¿sí? La primer videoclase de matemática. Y bueno, espero que te haya gustado, espero que hayas podido entender lo que es un número primo y cómo descomponer
en factores primos distintos números. Te invito a que puedas hacer la tarea, no te olvides, por favor, hasta mañana miércoles hasta las 18 horas la voy a estar recepcionando por mi correo electrónico. Así que sacale una foto a la tarea, mándamelo que yo lo voy corrigiendo. Acá tengo lo que es un lápiz digital que me permite también corregir, entre muchas otras cosas más, para que la devolución sea un poco más práctica, ¿sí? Así que, bueno, no te olvides que vamos a seguir mandando clases online, así que no te olvides suscribirte, no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te llegue cada video y no te pierdas absolutamente de ninguno. Dejar tu like, que me ayuda mucho para poder seguir progresando, y un comentario en la caja de comentarios dejando, bueno, tu comentario, tu sugerencia, tu opinión o lo que necesites dejar. Y bueno, no se olviden que esta situación nos está superando. Hashtag yo me quedo en casa tiene que ser algo que hagamos todos, ¿sí? Porque es algo por el bien de todos y para todos, obviamente. Así que no te olvides hacer la tarea y vamos a dejar la primera meta de like, y es llegar a los 10 likes. Está al revés esto, lo sé. Está al revés, parece que dice un like, pero en realidad es 10 por el efecto espejo de la cámara. Así que vamos a dejar esa meta. Espero que el video te haya gustado y bueno, si no gustó, vamos a volver al método antiguo. Voy a enviar fotocopias por correo electrónico y trabajamos por correo electrónico con fotocopias y actividades y nada más. Así que la decisión está en sus manos. Espero la tarea hasta el miércoles 18 horas. Eso es todo. Chao.